Muy buenos días. Hoy, en el día 301, leeremos los capítulos 19 y 20 del Evangelio según Lucas. Comencemos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir su reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Dicho esto, iban delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntara: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos,
Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba sopenso oyéndolo. Ahora leeremos el capítulo 20. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: Este es el heredero, venid matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: De César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron.
Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole alguno de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 2 capítulos que hemos leído. En el capítulo, perdón, me perdí aquí del pasaje. En el capítulo 19 vemos cómo el Señor nos habla acerca de estar dispuestos para Él. Y Él nos hace referencia a que los cambios que solo se producen a través del nuevo nacimiento. Lo vemos en la vida de Zaqueo, versículos 8 al 9, cuando Zaqueo invita a Jesús a su casa y Jesús va allí y le lleva el mensaje de salvación. Es lindo cuando como Zaqueo se convierte y lo evidencia a través de la expresión que dice en el versículo 8 de la siguiente manera. Dice así Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús lo confirma con la siguiente expresión. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Solo cuando una persona ha nacido de nuevo puede tener un genuino arrepentimiento, porque el genuino arrepentimiento trae consigo cambios. Vemos que se nos han dado dones con el fin de expandir el reino. La pregunta es, ¿lo hemos hecho? Y eso lo vemos en el versículo 13 que dice así. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. En esta parábola de las minas vemos cómo unos obedecieron y negociaron con las minas, mientras que otro la guardó en un pañuelo. Lo que aquí nos está haciendo referencia es cuando Dios a nosotros nos da la palabra, nos da las buenas nuevas. Él quiere que nosotros la anunciemos a otros, que otros la conozcan. Muchas veces hacemos como ese hombre que guardó la mina en un pañuelo. Un pañuelo es personal. Es decir, que él se guardó el mensaje solo para él, no lo compartió a los demás. Tú y yo somos llamados a hablarle a otros de Jesús,
para que así el reino se extienda. Y por eso es que hubo uno que dijo, Señor, mire, tengo 10 minas. O sea, tengo 10 personas porque este mensaje es como una mina, como una dinamita. Tú lo enseñas, se transforma una vida, pero esa vida ayuda a transformar a otra. ¿Estás dispuesto a hacer un pollino? Lo vemos en los versículos 30 al 31, donde dice así, diciendo, id a la aldea del frente y al entrar hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguien nos preguntara, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Dios necesita tu vida y mi vida para montarse ahí, como dicen ese pollino, es decir, para que a través de nosotros Él pueda ir a muchos, para que a través de nuestra vida Él pueda llegar a muchos corazones, hablar a muchas personas. También el Señor nos invita a que no seamos sordos a la palabra de Dios y ciegos a la verdad. Lo vemos en el versículo 42 diciendo, oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. A veces está encubierto de nuestros ojos lo que necesitamos ver de Dios porque no somos sensibles a su voz. En el capítulo 20 podemos evidenciar que Dios mira las motivaciones. Cuando nuestras intenciones son incorrectas, no obtendremos respuesta. Versículo 8, que dice así. Entonces respondieron, entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos le preguntaron a Jesús para tentarle si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Jesús les preguntó a ellos, perdón, ellos le preguntaron a Jesús que con qué autoridad hacían todas las cosas. Jesús les respondió con la siguiente pregunta, si el bautismo era de Juan y de los hombres. Ellos no quisieron contestarle a Jesús porque sabía que si le contestaban no iban a salir librados. Por lo tanto, Jesús, conociendo sus intenciones y sus motivaciones, les dijo, yo tampoco le respondo. ¿Cuántas veces hemos pedido algo a Dios y no hemos hallado respuesta? Porque a veces Dios siempre pesa las razones, las motivaciones, las intenciones del corazón y a veces no son correctas. ¿Qué decisión has tomado sobre Cristo? Lo vemos en los versículos 17 al 18. Aquí nos habla de los labradores malvados y nos habla de un hombre que tenía, dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores. Y aquí dice que esos siervos los mataron a esos siervos. Aquí se refiere a los profetas, profetas que Jesús, que el Señor envió para que anunciaran la palabra y los mataron, no escucharon su voz. Y dice acá que pensaron que iban a temer al Hijo, entonces envió al Hijo y a él también lo mataron. Ahí se está refiriendo a él mismo, a Cristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, cuando él hace referencia a sí mismo, él dice que él es esa piedra que muchos rechazaron, la piedra principal del ángulo que rechazaron los edificadores. Y dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué decisión has tomado por Cristo? ¿Has tomado la decisión de abrirle tu corazón o de cerrarle tu corazón? Porque si tú le abres el corazón al Señor, Él puede quebrantar ese corazón y darte un corazón de carne. Pero si tú le cierras ese corazón, tú serás quebrantado, tú serás desmenuzado. Yo quiero invitarte a que le entregues tu corazón al Señor. A veces nos damos cuenta que hemos dejado plasmar la imagen de Cristo en nosotros porque realmente somos capaces de darle a Dios todo lo que le pertenece. Recuerden que cuando a Jesús le tentaron para preguntarle si era lícito darle tributo a César, él les dijo, tráigame una moneda. Él les dijo, ¿de quién es esta imagen? Ellos dijeron, de César. Dijo, listo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tú y yo fuimos creados en imagen y semejanza de Dios. El pecado hizo que nosotros desdibujáramos esa imagen, pero Cristo murió en la cruz para restaurar esa relación. Cuando esa relación es restaurada, usted y yo nos podemos relacionar con el Señor de manera correcta y de esa manera le podemos rendir todas las áreas de nuestra vida. A veces hay áreas que no le hemos rendido y es porque no nos hemos sometido completamente a Él y por lo tanto es como si no fuésemos a su imagen. Permite que Dios traiga vida a tu vida. Aquí
En el versículo 38 nos dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Hay muchas personas que están vivas físicamente, pero muertos espiritualmente. Si tú quieres tener una relación con Dios, necesitas que Él te resucite, que Él te permita nacer de nuevo, que Él permita que venga vida a tu vida. Y también Dios nos hace un llamado al mandar en hipocresía. En el versículo 46 dice, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas, salutaciones en las plazas, en las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Somos llamados a buscar a Dios y andar en la sencillez de la palabra. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? Cuando te acercas a Dios, lo haces con la motivación correcta de conocerle, de hacer de Él tu Señor, o porque necesitas una solución a algo en tu vida. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.